divertido. I get that a lot. Siempre la gente me dice esto. It is so fun to be here. Es bueno, muy divertido estar con ustedes. I planned to be here about little less than 3 years ago, He planeado estar acá hace 3 años, but what happened? pero ¿qué pasó? Pandemia, Yeah. la pandemia. And I planned to bring my son, Iba a traer mi hijo, but because I waited patiently, I got to bring my wife. pero ya que yo esperaba pacientemente, traje mi esposa. A much better trip for me. Mucho mejor para mí. And it's all about me. Y siempre es sobre yo. No. Es en broma, es en broma. What I love about worshiping in other cultures Lo que amo sobre adorar en otras culturas is it's the same Lord and Savior we worship. es que es el mismo Señor Jesucristo que adoramos. Much of the time I travel east or west, Muchas veces yo viajo al oeste. so I'm not Ha traído sus armas de los Estados Unidos, creo. I think he brought his guns from the Yeah. United States. I'm not from Texas. No soy de Texas. But usually I go east to west, and when I'm in worship, our church is not worshiping at the same time. Normalmente estoy en otra hora cuando adoro. Él es de Chicago. But right now, my friends in Chicago are worshiping. Pero ahorita, Just like we are with explosives today. ahorita mis amigos en Chicago están adorando como nosotros ahora. But we're making memories because I've never experienced explosions like that Pero, and sirens in worship. pero ya tengo unas memorias, unos recuerdos ya que no he experimentado unos explosivos mientras adoremos. So I know we've already worshipped in song, Ya sé que hemos adorado en canción, but I'm going to love watching you worship through the Word. pero voy a disfrutar mirarles adorar por la palabra de Dios. Notice I said watch you. Se den cuenta que yo dije mirarles, Because I'm going to have to trust the Holy Spirit for me to understand what He says. ya que tengo que confiar en el Espíritu Santo para entender el español. So when He's done, let me know how He did, because I'll enjoy what your reflections are. Cuando termine el Pastor Trevor, dime cómo fue para entender si era bueno o no. Thank you for your great hospitality. Muchas gracias por tu hospitalidad. Pastor Bruce, gracias. Algo que Pastor Bruce no mencionó es que él es pastor en los Estados Unidos, es pastor de misiones de una iglesia que se llama Chapel Street Church y es cerca de Chicago. Y cuando Betsy tenía 13 años, era joven, más joven, ella no está, entonces puedo hablar un poco más libre. Pero cuando ella era en su adolescencia, Pastor Bruce era pastor de los adolescentes en esa iglesia de Betsy y de su familia. Y ahora en la misma iglesia es pastor de misiones y esa iglesia nos apoya para estar acá, para hacer nuestro ministerio acá. Entonces es un gran amigo de nosotros. Bueno, vamos a estar en Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Y si no tienen una Biblia, levanta la mano y Mary o Casia o Ruth, alguien va a darte una Biblia. ¿Todos tienen Biblia? Ok. Y si no sabes dónde está ese libro, Lamentaciones, porque casi nunca estudiamos ese libro, ¿verdad? Puedes ver en el índice, en su libro, al frente, para buscarlo. Ok. Pero vamos a estar en Lamentaciones, capítulo 3, y el tema es el poder del lamento. El poder del lamento. Y de verdad, este tema
este tema del lamento es una práctica como evangélicos que hemos perdido, de verdad. Hemos perdido esta práctica muy poderosa y muy importante en nuestra vida espiritual. Y vamos a ver esto hoy día. Pero quizás preguntamos, ¿qué significa el lamento? Porque lamento es una palabra que usamos mucho. No usamos mucho. Entonces, eso es muy importante. Aquí está una definición de la palabra lamento. El lamento es el grito honesto de un corazón herido que lucha con la paradoja del dolor y la promesa de la bondad de Dios. ¿Están las pantallas? Ya. Muy importante esta definición. Voy a repetirme. El lamento es el grito honesto de un corazón herido que lucha con la paradoja del dolor y la promesa de la bondad de Dios. Bueno, por alguna razón, no sé por qué, hemos perdido podemos decir, lenguaje de oración. No estoy hablando sobre el lenguaje de oración como los pentecostales, ¿ok? Como decir algo que nadie puede entender. Estoy hablando de una forma de hablar a Dios, una forma de orar. Como evangélicos hemos perdido este lenguaje de la oración. Y de verdad, lamentablemente, hemos comenzado a creer, unas mentiras en su lugar, de verdad. Probablemente todos nosotros, incluso yo, hemos pensado así, en unas mentiras que de verdad nos impiden nuestra relación con el Señor y con otros creyentes. ¿Cuáles son estas mentiras que creemos? Probablemente sin pensar. Uno podría ser, si tengo fe, siempre debo ser feliz. Muchos piensan esto. Si recibo a Cristo en mi vida, siempre voy a ser feliz. Es una mentira. Si tengo fe, las cosas difíciles de la vida no deberían afectarme. Pensamos así, si yo tengo fe, cosas difíciles todavía va a estar feliz, no va a estar triste. Otro sería, si tengo fe, siempre debo sentir la presencia de Dios. Pero la verdad es, y vamos a ver esto hoy día, que hay tiempos en la vida cuando no sentimos la presencia de Dios. Sabemos la verdad que Dios está con nosotros, pero no sentimos esa presencia. ¿Cuántos de ustedes han experimentado esto? Probablemente todos. Otra mentira que creemos sería, si yo tengo fe, nunca debería experimentar dudas ni cuestionar a Dios. Esto pasa mucho. Pensamos que, si tengo fe, nunca voy a cuestionar ni tener dudas en el plan de Dios. Pero vamos a ver, esto no es bíblico. La realidad es que estas creencias no son bíblicas. Vienen quizás de otros lugares, tristemente para muchos de nosotros, aunque predicamos en contra del evangelio de prosperidad, la mayoría de nosotros tenemos un poquito de esto. Y tenemos que luchar contra esto. ¿Con qué? Con las creencias bíblicas. Y vamos a ver una creencia, una práctica muy bíblica hoy día. Bueno, la realidad es que el lamento es
un tema muy importante en toda la Biblia. Vemos que los creyentes en Dios, o sea, los creyentes en Cristo, experimentan el lamento desde Génesis a Apocalipsis. Y voy a darles unos ejemplos. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que 50 de los 150 salmos contienen algo de lamento. Esto es 1 por 3. Contienen algo de lamento. ¿Cuáles eran los salmos en la vida espiritual de Israel? ¿Cuáles eran? Su libro de adoración. Entonces, uno de los 3 canciones contenían el lamento. Interesante. Más los libros, obviamente, de Lamentaciones, que tienen la palabra, Lamentaciones, y el libro de Job contiene bastante lamento. Recordamos Job muy fácil, ¿verdad? Sobre todo al principio, él está en puro lamento. Más que esto, Isaías 53:3 dice que Jesús será un hombre ¿de qué? De dolores. Jesús lloró sobre la muerte de su amigo Lázaro. Jesús llegó y Jesús no dijo, tranquilo, todos, yo voy a resucitarlo, va a ser tranquilo. Todos deben ser felices. ¿Por qué están llorando? Jesús, estoy acá. Él no dijo esto, ¿no? Todos nosotros podemos recordar el versículo en esta historia, ¿verdad? Es el versículo más corto de toda la Biblia. ¿Qué es? Jesús lloró. Pero él sabía que iba a resucitar a su amigo Lázaro. ¿Por qué lloró Jesús? Porque él podía ver la tristeza y el dolor en su alrededor. Y no debe ser así. Es el resultado de ¿qué? Del pecado. De vivir en un mundo caído. Y por esto Jesús lloró sobre el mundo caído. Y que nosotros experimentemos ¿qué? El dolor, la tristeza. Y él también lo experimentó en su vida. También Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. ¿Cuál es la expectativa de vivir en un mundo caído? Que vamos a llorar y tener tiempos de dolor, tristeza. Y finalmente, 1 Tesalonicenses, Pablo dice a los tesalonicenses, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. La expectativa de Pablo es que los creyentes en Tesalónica van a estar tristes. Pero él no quería que ellos tuvieran tristeza como los que no tienen esperanza, ¿verdad? Bueno, y por fin en la cruz Jesús citó un salmo de lamento. Cuando él estaba en la cruz, él dijo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es una cita de Salmo 22:1, que es un salmo de lamentación, un salmo de lamento. Entonces, la expectativa de la Biblia no es que los creyentes siempre están felices. La expectativa de la Biblia es que vivimos en un mundo caído. Y por esto vamos a sufrir
tristeza y dolor en nuestra vida. Entonces, tenemos que aprender cómo debemos lamentar a nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, el punto principal, lo que debemos aprender cuando salgamos de las puertas, lo que debemos recordar es esto. Si queremos profundizar nuestra relación con Dios, el lamento debe ser parte de nuestra vida de oración. Si queremos profundizar nuestra relación con Dios, el lamento debe ser parte de nuestra vida de oración. Otra vez, para recordarnos cuál es o qué es la definición del lamento, es el grito. El grito es algo así. No, el grito es ¿qué? Fuerte, honesto. Esa palabra es una palabra clave. Honesto, de un corazón herido que lucha con la paradoja del dolor y la promesa de la bondad de Dios. Y me imagino que cuando estamos tristes, cuando estamos sufriendo el dolor, tenemos esta paradoja en nuestro corazón. Dios, ¿cómo puede ser así si tú eres bueno? Quizás no hablamos esas palabras, pero me imagino que todos nosotros hemos experimentado estos sentimientos. En cuanto al bosquejo, vamos a ver 4 facetas del lamento. 4 facetas del lamento. Número 1 es la queja. Número 2, volverse al Señor. Número 3, recordar la misericordia y el amor del Señor, de Dios. Y número 4, una expresión de fe. Entonces, antes de continuar, vamos a orar y pedir el Espíritu Santo ayudarnos en esto. Amado Padre Dios, ayúdanos a aprender de tu palabra cómo practicar el lamento. De verdad, honestamente, no queremos sufrir en este mundo, pero sabemos que vamos a sufrir dolores, tristezas, injusticias. Entonces queremos entender cómo podemos gritar a ti en estos momentos. Amén. Bueno, en cuanto al contexto del libro de Lamentaciones, porque me imagino que la mayoría no hemos leído mucho de este libro. Okay. En cuanto al contexto, fue escrito por el profeta Jeremías después de la destrucción de Jerusalén. Jerusalén era una ciudad de gran poder, pero los israelitas han quebrado su pacto con Dios una y otra vez. Y debido a su pecado, la nación Babilonia entró y destruyó esa ciudad. Y el libro de Lamentaciones, bueno, es la crónica de la tristeza de Israel y la tristeza personal de Jeremías sobre esto que pasó en la historia de Israel. Entonces, fue escrito en el año 587 antes de Cristo. Y en el hebreo se llama ¿cómo? Porque es la primera palabra hebrea en el libro. Y el sentido es Dios. ¿Cómo esto ha pasado a nuestra ciudad? ¿Cómo esto ha pasado a su pueblo? Eso es el sentido. Y contiene 5 poemas que probablemente los israelitas, los judíos, cantaron en sus alabanzas o oraron juntos y
solos. Entonces contiene 5 poemas. Y unos de los poemas son poemas individuos de Jeremías. Otros son de toda la comunidad. Hoy día vamos a ver una lamentación de Jeremías, solo Jeremías. Y antes de continuar, es importante mencionar eso. ¿Cuándo podemos hacer la práctica del lamento? Podemos practicar esto en muchos tiempos en nuestra vida. ¿Por qué podemos practicar esto? En el sufrimiento en nuestra vida. Estamos sufriendo un dolor, quizás un fallecimiento de un familiar o un amigo. Debemos lamentar. O quizás hemos sufrido una injusticia. La lamentación, tenemos bastantes ejemplos de esto en las Escrituras. Quizás hemos sufrido de la iglesia. Espero que no sea esta iglesia, pero tenemos dolores de algo que ha pasado en otra iglesia, que tenemos un dolor profundo. Debemos lamentar. O quizás hemos pecado y estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado o el pecado de los demás. Podemos gritar a nuestro Dios con un corazón que honesto. Y podemos lamentar en estos momentos. Ok, 4 facetas del lamento. Número 1 vemos en versículos de 1 a 18 y es la queja. Y escuchen bien a la queja o las quejas de Jeremías que voy a leer, porque él habla muy fuerte y honesto. Yo soy aquel que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Me ha llevado por un sendero no de luz, sino de tinieblas. A todas horas vuelve y revuelve su mano contra mí. Ha hecho envejecer mi carne y piel. Me ha desesperado los huesos. Ha levantado en torno mío un muro de amargura de trabajo. Me ha dejado en las tinieblas, como a los que murieron hace tiempo. Por todos lados me asedia y no puedo escapar. Muy pesadas son mis cadenas. Grito pidiéndole ayuda, pero él no atiende mi oración. Ha cercado con piedras mis caminos, me ha cerrado el paso. Como un oso en acecho, como león agazapado, y me desgarró por completo y me obligó a cambiar de rumbo. Tensó su arco y me puso como blanco de sus flechas. Me clavó en las entrañas de las saetas de su aljaba. Todo el tiempo soy para mi pueblo motivo de burla. Me ha llenado de amargura, me ha embriagado de ajeno. Me ha roto los dientes, me ha cubierto de ceniza. Ya no sé lo que es tener paz, ni lo que disfrutar del bien. Y concluyo, fuerzas ya no tengo, ni esperanza en el Señor. Wow. Esto es fuerte, ¿verdad? Palabras fuertes, quejas fuertes para el Señor. Y no voy a exponer cada versículo, ¿ok? Solo voy a subrayar unos versículos para capturar lo que
Jeremías está diciendo. Por ejemplo, en los primeros 3 versículos, él dice, yo soy aquel que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. ¿Del enojo de quién? Del Señor. Me ha llevado por un sendero no de luz, sino de tinieblas. Todas las horas revuelve su mano contra mí. El lamento de Jeremías es muy fuerte y muy honesto sobre la destrucción de Jerusalén. Y como nosotros, cuando experimenta un dolor profundo, él siente como está, ¿dónde? ¿En la luz? En la oscuridad. No, y más que esto, dice que, más o menos, no puede ver la salida. Estoy en las tinieblas y yo no puedo ver la salida, la luz. Y él dice esto. Jeremías sabía muy bien sobre el amor y la fidelidad de Dios. ¿Sabía bien sobre esto? Sí. Pero en medio de este dolor, ¿qué hace Jeremías? Compartir su ¿qué? Corazón honestamente con Dios. Él siente que está en las tinieblas y no hay salida. Versículos de 7 a 9 dice, por todos lados me asedia y no puedo escapar. Muy pesadas son mis cadenas. Grito pidiéndole ayuda, pero él no ¿qué? Atiende mi oración. Ha cercado con piedras mis caminos. Me ha cerrado el paso. Wow. No solo él está en las tinieblas, pero él siente como cuando él ora, Dios le escucha. ¿Todos están despiertos? Son mis amigos para chequear. Él siente como Dios escucha sus oraciones. No. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esto puesto en que pensamos, he orado día tras día, hora tras hora, pero Dios no me escucha? Él está honesto sobre sus sentimientos. Bueno, él sabe que Dios le escucha, ¿verdad? Pero cuando algo no pasa, inmediatamente sentimos como Dios no me escucha. Más, versículos de 17 al 18. Y no sé lo que es tener paz, ni lo que es disfrutar del bien. Uy, he sentido esto. Las cosas que en el pasado disfrutaba mucho, ahora no disfruto nada. No tengo paz. En la noche me levanto. Quiero dormir, no puedo. ¿Hemos experimentado esto? Y concluyo, fuerzas ya no tengo, ni esperanza en el Señor. Al final de su queja, Jeremías concluye por decir que siente desesperado. No tiene fuerza, no tiene paz, no tiene esperanza. Ok, estamos terminados. Voy a cerrar. Wow, fuerte, muy fuerte. Fuerzas ya no tengo ni esperanza en el Señor. Jeremías está honesto. Ok, pero
puedo ver que unos de ustedes, Fidel está pensando en su mente ahora, pero pastor, ¿podemos decir cosas así? ¿No es pecado orar así? ¿No es pecado quejarnos a nuestro Señor así? Una ilustración. Muchos de ustedes son padres y otros un día quizás van a ser padres, o por lo menos son hijos. Un padre, cuando nuestro hijo está en tanto dolor, un padre quiere escuchar el corazón de su hijo. O un padre cuando le pregunta, hijo, ¿cómo estás? ¿Por qué estás triste? ¿Cuál padre quiere un hijo que dice, oh, estoy bien, estoy totalmente bien? ¿Queremos esto? Cuando sabemos que nuestros hijos están sufriendo, no queremos que nuestros hijos, ¿qué? Nos digan la verdad. Papá, estoy triste por esa razón. Y compartir su corazón. Aún más, Dios, como nuestro Padre perfecto, Él quiere escuchar nuestro corazón. Y mejor que nosotros, Él sabe nuestro corazón. No es como podemos engañarlo, ¿verdad? Él ya sabe. Entonces sí, Él quiere escuchar de nuestro corazón. Podemos ver esto muy claro en Jesucristo. ¿Qué dice la palabra sobre Jesucristo? Mateo 11, 28 y 29 dice esto sobre Jesucristo. Vengan a mí todos ustedes que están felices. No, todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré, ¿qué? Descansar. Llevan mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallarán descanso para su alma. Cuando tenemos bastante dolor, ¿qué necesitamos? Descansar en los brazos de Jesucristo. Y esto es nuestra invitación. Él no está sorprendido que sufrimos dolores, tristezas, injusticias. Él quiere invitarnos a descansar en sus brazos. Número 2, entonces vemos la queja. Número 2 es volverse al Señor. Y vemos esto en versículos de 19 al 21. Tan amargo como la hiel es pensar en mi aflicción, mi tristeza, y lo traigo la memoria porque mi alma está de todo abatida. Pero en mi corazón recapacito y eso me devuelve la esperanza. Aquí vemos la palabra clave en la lamentación. La palabra clave en la lamentación es pero. Versículo 28, pero. Aquí estoy en mis quejas, pero voy a volverme a la verdad. Muchos quieren quedarse en sus quejas, pero la lamentación bíblica contiene una palabra importante que es pero. Pero aunque yo no tenga esperanza, yo sé la verdad. Aunque no siento ir a Dios, siento quedarme en mis quejas, pero yo no voy a ser manejado por mis sentimientos. Yo voy a ser manejado ¿por qué? Por la verdad acerca del carácter de Dios.
voy a seguir la verdad, aunque no se sienta así. Yo quiero quedarme en mis quejas, pero la verdad de Dios, su carácter, va a manejarme en estos momentos. Fuerzas ya no tengo, ni esperanza en el Señor, pero voy a volverme a mi Señor, porque yo sé que Él me ama. Yo sé, aunque no lo siento en ese momento, yo sé que Él está conmigo. Número 3. Recordar la misericordia y el amor de Dios. Vemos esto en versículos de 22 al 24. Por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad. En ese momento, Jeremías siente así. No. ¿Cómo siente en ese momento? No tengo fuerza ni esperanza. ¿Pero qué dice? Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Por eso digo con toda el alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. Después de volverse a Dios, Jeremías recuerda su misericordia. El lamento nos lleva de nuestro dolor, de nuestra queja, a la misericordia y el amor de Dios. O sea, nos lleva a nuestro dolor, ¿a dónde? A recordar la misericordia y el amor de Dios. Otra vez, Él no siente así en ese momento, pero en su oración, Él está diciendo la verdad. No va a ser manejado por sus sentimientos. Bueno, hermanos, vivimos en un día que unos dicen que debemos afirmar cualquier sentimiento que tenemos. Y otros dicen, tristemente, mayormente los cristianos dicen, debemos negar nuestros sentimientos. Debemos negarnos de nuestros sentimientos. Debemos ignorar nuestros sentimientos. ¿Cuál es correcto? ¿Debemos afirmar todos nuestros sentimientos? O sea, ¿nuestros sentimientos siempre son buenos guías? No. ¿Pero debemos ignorar nuestros sentimientos y emociones? No, Dios nos creó con estos. Debemos entenderlos, pero no debemos ser manejados por esto. Debemos ser manejados por medio de ¿qué? De la palabra del Señor, de la verdad. Yo no siento como Dios está conmigo, pero yo sé, Dios está conmigo. Es una promesa y yo voy a ir en fe adelante. Y esto es lo que Jeremías está haciendo. Esto es el lamento. Empezar con nuestras quejas, compartir nuestro corazón honestamente, pero avanzar de esto a recordar el amor y la misericordia de Dios. Y cuando tenemos preguntas sobre el amor y la misericordia de Dios, cuando estamos en dolor, ¿a dónde debemos ir? ¿A dónde debemos mirar? A la cruz. Yo puedo sentir que yo no tengo esperanza. Yo puedo cuestionar si Dios es para mí en mi dolor. Pero solo tengo que poner mi mirada ¿dónde? En la cruz para recordar que no. Aunque yo siente así, yo sé Dios es para mí, porque Cristo vino para vivir la vida perfecta, sin pecado que yo no puedo vivir. Probablemente quizás estoy sufriendo de mis pecados. Quizás no. Sufrimos de varias maneras en este mundo caído.
Pero Cristo vino para vivir en mi lugar una vida sin pecado. Y Él sufrió el castigo que yo merezco. Y Él resucitó para darme vida, nueva vida y su espíritu. Para que en estos momentos yo pueda recordar que Dios es para mí, Dios me ama y Dios es misericordioso. Amén. Número 4. Jeremías termina su lamentación con una expresión de fe. Él dice en versículo 25 y 26 y 31 al 33, dice esto: Es bueno el Señor con quienes le buscan, con quienes en Él esperan. Es bueno esperar en silencio que el Señor venga a salvarnos. El Señor no nos abandonará para siempre. Nos aflige para, en su gran bondad, también nos compadece. No es la voluntad del Señor afligirnos ni entristecernos. Aquí vemos que Jeremías avanza de sus quejas a volverse al Señor con ¿cuál palabra? Pero a recordar el amor y la misericordia de Dios hasta que, hasta una expresión de fe. ¿Qué es su expresión de fe? De verdad hay dos. Número 1 es buscar el Señor. Él dice, es bueno el Señor con quienes que le buscan. Imagínense. Él en versículo 18 dijo, ya no tengo fuerza ni esperanza en el Señor. De verdad, esto toma fe impresionante. Buscar, después de decir esto, buscar al Señor. ¿Y cuál es la promesa? Los que buscan al Señor, Dios es como a ellos. Es bueno. Eso es una expresión de fe. Oh, no siento esperanza, pero yo voy a buscar el Señor porque yo sé Él es bueno. Una expresión de fe. Otra expresión de fe. Quizás, si ustedes son como yo, en momentos de dolor profundo, es casi imposible buscar al Señor. Es casi imposible querer orar. ¿Qué dice? Es bueno el Señor con quienes en Él esperan. Es bueno esperar en ¿qué? Silencio. Que el Señor venga a salvarnos. En el hebreo, esperar, bueno, en español, ¿qué significa esperar? Esperar tiene dos significados, ¿verdad? Esperar así, ¿verdad? Como cuando ese hombre va a llegar para nuestra reunión, ¿verdad? Esperar es así, esperar, ¿verdad? Y esperar tiene otro significado también, que es tener esperanza. ¿Ok? En el hebreo, la palabra contiene los dos significados en uno. Es esperar con esperanza. Esperar con esperanza. Entonces, no es simplemente, voy a esperar a Dios. En silencio. Pero es esperar con esperanza que Dios va a venir. ¿Para qué? Para salvarme. Y el sentido aquí no es necesariamente salvarme de mis pecados, es salvarme de mi circunstancia de dolor. No cambiar la circunstancia, pero levantarme de estar sin esperanza, sin fuerza, y levantarme ¿a dónde? A tener fuerza y esperanza
y confianza que Dios es para mí y Dios me ama. Entonces, hermanos, cuando están en tanto dolor, cuando están sufriendo injusticia, si han sufrido una injusticia, un dolor, aún de otros hermanos, y no tienes la fuerza de buscar al Señor, puedes esperar al Señor. Esperar con esperanza, en silencio, sabiendo que Dios es bueno a los que esperan y va a salvarte, va a levantarte de este dolor. Pero esperar significa que esto va a pasar ahorita. Puede durar tiempo, pero pastor, ¿cuánto tiempo? Porque yo puedo ir a la granja para pedir pollo a la brasa y esperar 5 minutos. Seguramente Dios es más rápido que ellos. No es así. No sabemos cuánto tiempo. Pero esperar con esperanza en el Señor cuando no tenemos fuerza es una expresión de nuestra fe. No tengo fuerza, pero yo tengo esperanza. Sin esperanza, pero tengo esperanza. Que Dios va a salvarme. Esto es fe. Es una expresión de fe. Ok. Tengo que concluir. ¿Cuál es el lamento otra vez? El lamento es el ¿qué? Es hablar muy silento así a Dios. No, es el grito ¿de dónde? De nuestro corazón. Es el grito honesto de nuestro corazón herido que lucha con la paradoja del dolor y la promesa de la bondad de Dios. Cuando sufrimos, Dios quiere escucharnos como un buen padre. Él quiere escucharnos. Además, Dios nos ha dado un estilo especial de oración para estos momentos. ¡Qué misericordioso! Que Dios ha llenado su palabra con lamentaciones. ¿Para qué? Para un ejemplo, para nosotros, porque Él sabe que vamos a sufrir en este mundo caído. Y tenemos un lenguaje de oración para usar en estos momentos. Y tiene 4 facetas. Uno es ¿qué? La queja. ¿Pero nos quedamos en la queja? No. Número 2 es volverse al Señor. Número 3 es recordar la misericordia y el amor de Dios. Y número 4, una expresión de fe. O sea, sí o sí, Dios, yo sé que eres fiel y voy a seguir adelante en fe. Aunque yo no tengo fuerza, no tengo esperanza, voy a esperarte para salvarme. Porque yo sé que tú me amas. ¿Y cómo sé esto? Mirar a la cruz. Que Dios dio su único Hijo para salvarnos de algo más profundo de nuestro pecado. Esto es la expresión de amor de Dios a nosotros. Amén. Oremos, hermanos. Amado Padre Dios, tú sabes que todos nosotros hemos experimentado el dolor, los dolores, las tristezas, las injusticias. Aún hemos sufrido por nuestros pecados en este mundo. Y la verdad es
que te damos gracias que nos has dado una manera de expresarnos honestamente a ti en estos momentos. Te amamos mucho, Señor, porque tú eres el buen Padre, el Padre perfecto. Gracias por salvarnos de nuestros pecados y gracias por aun cuando no hay esperanza, podemos tener esperanza porque hemos visto una y otra vez tu amor y tu misericordia en la vida. Entonces, Padre, queremos seguir en nuestro tiempo acá, adorándote, porque tú eres fiel y nos amas con todo tu corazón. En el nombre de Cristo oramos. Amén.